Prestemos la atención a la siguiente información, colombianos y colombianas. Pues resulta, pasa y acontece que la UIAF detiene a Donald Trump. Además, que se confirmó la trampa por parte de la DEA para capturar y extraditar al presidente de la República, Gustavo Petro. Y así han quedado en evidencia. Miren a este señor, cómo vienen pidiendo a gritos profesor de la Universidad Externado, la captura de Petro. Y decía, el presidente Petro pasará de la lista Clinton a ser procesado y muy probablemente extraditado a los Estados Unidos para responder por sus nexos con el emprendimiento del polvo en blanco. Las pruebas reveladas son flagrantes y lo comprometen directamente. O sea, ya Petro es culpable, hace parte del cartel de los soles, es socio de Maduro, la extrema derecha guarda silencio, no salen a respaldar al gobierno nacional, sino llévenselo. Hay que llevárselo para Guantánamo, hay que llevárselo para la cárcel de Miami, hay que llevárselo para la Florida, para Boston, para cada uno de los estados allá y que nos dejen libre nuestro territorio para hacer lo que se nos venga en gana. Y Petro, tranquilito y con altura, empieza a responder a los politiqueros como Vicky Dávila. Miren esta tremenda peinada. La candidata no está imaginando, le dice a Vicky, publica lo que planificó. Claro que se ha incluido mi nombre, no porque sea emprendedor del polvo en blanco, jamás lo he sido, ni lo seré. Me incluyen en la lista Clinton porque me opuse al genocidio en Gaza, porque me opongo al genocidio en Colombia y busco la paz en mi país, porque debe terminar la historia de las invasiones de Estados Unidos en los países latinoamericanos y el Caribe. Me opongo a que manipulen una verdadera lucha contra el narco por codicias petroleras. Petróleo y polvo en blanco se juntan en los últimos tiempos porque ambos son sustancias del capitalismo, son sus adicciones. Han extendido la OFAC al pensamiento y la expresión política, lo cual configura una arbitrariedad y ellos lo saben. Por eso ahora trabajarán para cubrirla con sus entrampamientos y la candidata lo sabe. O sea, Petro sabe muy bien y lo está explicando a Colombia y al mundo que este es el plan de Vicky Dávila y todos sus amigos, que ahora sale a victimizarse. Petro, ¿por qué me hace esto? Petro, que no sé qué. Petro, que aquello y demás. Por favor. Como Petro no se queda en silencio, empieza a decir la verdad. ¿Qué dice al respecto de lo que sucede el abogado del presidente de la República que lo publicaba? Mi abogado Dan Kovalich en los Estados Unidos. El problema siempre con estas sanciones, que por cierto son ilegales, son unilaterales. No se imponen con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que son ilegales. Pero sí, podrían interferir con el comercio. A menudo, el problema es que las empresas exceden el cumplimiento de las sanciones y simplemente no hacen negocios con el país. Así que eso es una gran preocupación. Habrá que ver qué pasa, pero sin duda podría tener un impacto negativo. Lo que molesta a Trump son dos cosas, creo. Que Petro sea uno de los mayores defensores del pueblo palestino en este momento, en primer lugar, y en segundo lugar, que no participaría en ninguna intervención en Venezuela. Esto es lo que les duele. Esto es lo que les da rabia. También, miren, cómo el señor Mark Carney le respondió a Donald Trump luego de la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá. Su vecino, su aliado, su hermano. Las declaraciones de este señor le terminan dando la razón al presidente Petro, pues él le responde a Trump: no podemos controlar la política comercial de Estados Unidos, pero sí podemos construir nuevas alianzas y abrir oportunidades con Asia. Con Asia. Esto era en inglés, miren. Y esto es lo que buscaba, nuevas alianzas comerciales para no estar arrodillado a los Estados Unidos.
el mensaje es claro, el mensaje es contundente. La extrema derecha no encuentra ya qué realizar. También el presidente Petro le responde a Juan Carlos Pinzón, este ahora que se vende como la salvación, el que está negociando con los Estados Unidos, y Petro le dice, a Juan Carlos Pinzón le recomendaría que antes de hablar diga que tiene un tío preso por narco en Estados Unidos. Miren esta información que da a conocer Petro. Tiene un tío preso por narco en Estados Unidos. Yo no tengo ningún familiar siquiera comprometido en esas aventuras codiciosas. Casi todos los que fueron a Estados Unidos tienen familiares cercanos metidos en el narco y en los narcoparas. Esa es la doble moral de una política fracasada que ha dejado 1 millón de latinoamericanos fallecidos. ¿Y de quién habla Petro? Pues recordemos, Efraín Cepeda, María Fernanda Cabal, Palomo Valencia, el mismísimo Miguel Uribe Turbay y toda la extrema derecha, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder y estos personajillos que tanto daño pero que tienen rabo de paja. La prensa, miren, Espinosa, le da incluso razón al presidente. Pues Adam Isaacson, miren, de la UOLA responde, si el presidente de Colombia tuviera vínculos con el narco, uno pensaría que el gobierno de Trump lo habría mencionado en septiembre al desertificar a Colombia. No lo hizo y no presenta ninguna prueba aquí. Parece una politización del proceso de sanciones del Tesoro. Y así es lo que da a conocer, por fin, pocos periodistas en Colombia están dando a conocer estos sucesos tan importantes que quieren joder a quién, pues a Petro, y Petro entregando resultados. 1/2 tonelada de polvo en blanco se incautó por nuestra fuerza pública en el norte de La Guajira, ni un solo fallecido. Y sigue Petro, que vayan 6 personas en una lancha rápida nos lleva a una sospecha por narco, dado que las lanchas con sustancias necesitan el menor peso humano posible para aumentar carga y aumentar velocidad. Han sido fallecidas 6 personas en el Caribe y su nacionalidad de procedencia es Trinidad y Tobago, no solo Colombia y Venezuela. Y aquí es, señores, donde se confirma la trampa. Y lo da a conocer el periodista del País, Juan Diego Quesada. Miren, ya hubo un incidente antes de las elecciones con Petro que incumbía a 2 agentes de la DEA. Ojo, 2 agentes de la DEA que con identidades falsas trataron de entrampar a quién, a Petro, en un cargamento de polvo en blanco. El recadero era el hermano de Piedad Córdoba. Veremos si algo de eso tiene que ver con esta sanción. Miren eso. Trataron de decir, Petro está llevando sustancias. Petro es un narco. Petro está haciendo billete. Petro se está metiendo a los Estados Unidos con polvo en blanco. Y ahí está. Lo revela la misma gente del País, periódico de Madrid en España. A tal punto que Raquel Coronel Uribe dice, el abogado del presidente Gustavo Petro me dijo que planea impugnar las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos. Agregó que están considerando presentar una demanda por difamación contra Trump. Y aquí era la nota de dicha entrevista. Miren, esta es la entrevista que le hicieron al abogado del presidente Petro. Dan Kovalik, el abogado radicado en Estados Unidos, que el presidente colombiano Gustavo Petro anunció como su asesor legal en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, dijo en una entrevista de NBC News esta tarde que el equipo legal de Petro planea impugnar las sanciones, pero indicó que aún no se ha decidido en qué tribunal presentaría dicho caso. Tomaremos todas las medidas legales para oponerlos y desafiar, entonces aquí, a desafiar a Donald Trump. De eso se trata, no se trata de nada más y vamos a impugnar. Kovalik
Agregó que Petro está considerando presentar una demanda por difamación contra Trump. El lugar para ese caso sería probablemente la Florida. Petro no está solo, no está quieto y no se está guardando absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí la UIAF detiene las intenciones de Donald Trump, que decía, comunicado de prensa de la UIAF rechaza la inclusión del presidente Petro y su familia en la lista OFAC y defiende resultados en la lucha contra el lavado de los activos. ¿Y qué es lo que dan a entender? Pues prestémosle atención a todo esto. Miren, Bogotá, 24 de octubre del 2025. Frente al comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la lista Clinton sobre su esposa o ex esposa, porque ya dijo que no andaban juntos, Verónica del Socorro Alcócer García, Nicolás Fernando Petro Burgos y del señor ministro del Interior Armando Benedetti. Uno, rechaza contundentemente esta inclusión y la considera violatoria del debido proceso, desconociendo la trayectoria política del presidente Gustavo Petro como servidor público y los resultados de su administración frente a la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento de la proliferación de los objetos de destrucción masiva. Miren esta información. 2. Las cifras de gestión y desempeño de la lucha contra el emprendimiento del polvo en blanco, entre otros delitos en este gobierno a través de la UIAF, son impactantes, como se han destacado en otros comunicados. Desde agosto del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2025, la UIAF ha difundido 999 productos de inteligencia financiera que han servido como criterio orientador para la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y los organismos que integran la comunidad de inteligencia en conformidad con lo estipulado en la Ley 1621 del 2013. Estos informes difundidos en la actual administración tuvieron una estimación de 169,73 billones de pesos corrientes. Con relación al cuatrenio anterior, 18 y 22, la UIAF difundió 527 productos de inteligencia financiera que detectaron 51,1 billones de pesos corrientes, lo que implica que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se aumentó considerablemente en un 89,5% el número de productos, así como la detención de recursos vinculados al lavado de activos. De esto, Trump guarda silencio. De esto, Trump no dice absolutamente nada. Estos resultados se han logrado por las avanzadas capacidades de inteligencia financiera de la UIAF en la detención de nuevas amenazas y tendencias del crimen organizado, lo que se ve reflejado en la desarticulación de organizaciones delictivas gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, como ha sido registrado por medios de comunicación. 3. En este periodo no se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, o sea, que ni siquiera de Estados Unidos, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con los delitos. 4. La entidad no ha recibido reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos en los que se relacione el presidente de la República o la primera dama de la nación con actividades vinculadas. 5. Con respecto a Nicolás Petro Burgos, se realizó búsqueda selectiva en bases de datos al respecto
por parte de la UIAF, no se encontraron vínculos que lo relacionen con estas actividades. Sexto, referente al ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, se ha recibido un requerimiento de autoridad judicial. Aunque el informe no lo vincula, ello corresponde a valorarlo a la instancia judicial correspondiente. Séptimo, la UIAF se permite aclarar que la inclusión de las personas mencionadas anteriormente en la lista de ciudadanos especiales designados y personas bloqueadas no representa una decisión judicial. Se trata de una medida administrativa unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal. En consideración a la mención de la suspensión temporal de Colombia a la red segura del grupo Egmont, la UIAF se permite aclarar que sigue vinculada a este grupo. De igual manera, se cuenta con un mecanismo alternativo que garantiza la continuidad en el intercambio seguro de la información con otras unidades de inteligencia financiera. Se trata de UIF Directo, un sistema de transparencia de información confidencial desarrollada en el marco del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Miren esto, el mensaje es contundente y derriba y detiene la narrativa de la extrema derecha de Donald Trump. Benedetti también responde. Abajo hay una investigación de la UIAF, debe ser como la séptima, en la que se demuestra que no hay incremento patrimonial injustificado, lavado de activos, transacciones dudosas para haber sido incluido en la lista Clinton. Y hablando de la UIAF, Petro responde. La UIAF del gobierno, en un trabajo de los 2 últimos años, y la Fiscalía lograron desmantelar una fachada de lavado de dinero por decenas de miles de millones de pesos del ELN con raíz en Arauca. Se hizo bajo mi directriz inicial de perseguir los bienes y dineros ilícitos para dejar sin financiación a estos grupos. Hace parte de haber convertido a la fuerza pública en este gobierno en la mayor incautadora de polvo en blanco en el mundo y de nuestra historia. Y miren, el oro, las propiedades que la fuerza pública del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue haciendo de las suyas. Y también la contundente respuesta al cipayo de Juan Manuel Galán, que cómo estará su señor padre revolcándose, porque es una vergüenza nacional lo que este señor hace. Y Petro lo dice, esto es una jugada política, estos son los chismes que le han llegado también a Trump por parte de la extrema derecha en Colombia. ¿Qué dice Petro? Lo que significa el hecho de la lista Clinton, Juan Manuel, es que los amigos de quien fallecieron a tu padre tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán. Petro le metió tremenda trasquilada. Así que, señores, ¿qué piensan? ¿Qué creen al respecto de toda esta información? Colombia no se arrodilla y Colombia merece seguir conociendo la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden, dejen su like, su comentario y ayuden a difundir esta información para que Colombia y el mundo siga sabiendo, conociendo, revelándose la verdad y no tragar entero, porque Colombia no se arrodilla.